El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos junto con mi esposo, con mi familia. Estamos agradecidos por sus mensajes, mensajes que nos animan, mensajes que nos alientan a seguir trabajando arduamente para la gloria de Dios, trabajando para que muchas almas, para que muchas vidas sean edificadas a través de la palabra de Dios. Trabajamos en las redes, no tenemos una iglesia local, pero a través de las redes llegamos a muchas personas. Muchas veces tú no tienes el tiempo para llegar a una iglesia local por tu trabajo, por tu familia, que no es una excusa porque sí debes sacarlo. Tienes que congregarte, tienes que buscar una iglesia de sana doctrina y ir, asistir, congregarse. No es lo mismo que tú estés en una iglesia a que tú solo intentes o hagas tus devocionales. Eso está muy bien, esa relación personal con el Señor es muy importante, pero no es lo mismo un leño ahí en el fuego, en una estufa ardiendo con otros leños. Ese se aviva más, pero si se saca de allí del fuego y se hace a un lado y se aísla y se aparta, quizás cualquier viento está más propenso y cualquier viento le puede apagar. Por eso tú no te arriesgues y busca una iglesia de sana doctrina y empieza a congregarte, aviva el fuego. No dejes apagar el fuego que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo. Aviva ese fuego que había en su mamá, en su abuela. No lo dejes apagar, ese que un día impusieron las manos en ti. No lo dejes apagar, sino aviva ese fuego. Por eso congrégate. Venía eso a mi corazón, no era del tema, pero solamente obedezco. El Espíritu Santo de Dios me decía, háblalo, dilo, y yo obedezco. Bueno, vamos a orar y que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de mi boca. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios, porque si yo lo hiciera, lo hago de acuerdo a mis emociones y de acuerdo a lo que yo pienso. Y quizás llego a una persona y quizás hiero a otra, porque estoy haciéndolo en mis propias fuerzas. Pero cuando es el Espíritu Santo de Dios quien habla, esa palabra cumple su efecto total: edificar, bendecir, exhortar, pero sobre todo edificar, transformar vidas, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Te invito en esta hora, cierra tus ojos y vamos a orar, porque es palabra de Dios y los que nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo en espíritu para poder entender esta palabra, y para que tú seas edificado tenemos que recibirla en el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia, Señor amado. Sé que aunque yo esté frente a unas cámaras y no vea un auditorio aquí lleno, por fe sé que son muchas las personas que están escuchando este mensaje, porque tú, Señor, estás aquí, porque tú me enseñaste grandes cosas a través de este mensaje. Y hoy, Señor, tú has querido que lo comparta con otras personas. Tú sabes el motivo, tú sabes de qué necesidad tiene cada persona que nos está escuchando. Por eso, Señor, solamente te digo, aquí estoy, heme aquí, Señor, úsame como ese instrumento útil en tus manos, Señor, para honra y gloria tuya, Señor.
Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, a través de mi boca, Señor. Y muchas personas puedan ser bendecidas, edificadas con el poder de tu palabra. No dejes caer a tierra ninguna de mis palabras, Señor, porque son palabras dadas por tu Santo Espíritu de Dios. No las dejes. Haz que esta palabra cumpla su efecto. Penetre hasta partir el alma. Penetre hasta lo más profundo de cada vida. Quita toda ceguera espiritual. Quita todo aquello que no nos deja que esas personas sean bendecidas. Quita todo obstáculo de las redes. Quita toda obra del maligno que impida que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús, anulo toda obra del enemigo, toda obra de maldad. Y invito, Señor, a tu Espíritu Santo para que Él sea ministrando, obrando y convenciendo a cada oyente que esté sintonizando y a cada oyente que va a replicar este mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido que prepares nuestros corazones, cada uno de los corazones, para que esta palabra sea de gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de tu Santo Espíritu. Hoy titulamos nuestra prédica: el hijo pródigo entró a la fiesta y el hijo fiel se quedó afuera. Es un título, decía mi hijo, tremendo. Mami, ese título está tremendo. ¿Tú qué vas a hablar? Que me deja sorprendido, no entiendo ese título. Pues aquí lo vamos a entender. Aquí vamos a ver de qué se trata, porque, ¿cómo así? Es algo como muy contradictorio. ¿Cómo así que el hijo pródigo entró a la fiesta? El hijo pródigo, el que se rebeló, el que se fue, el que malgastó, entró, pero el fiel no entró. ¿Qué pasa ahí? Pues esto es muy común hoy en día, es muy común, y por eso quiero tratar este tema en esta noche. Este título está basado en el texto de la parábola del hijo pródigo. Ahí en el enunciado, como en una mini introducción a este tema, escribió: no te fíes de la fidelidad, porque la fidelidad te puede dejar fuera de la fiesta. Y es que hay tipos de fidelidades. Muchas veces tú eres fiel, pero ¿eres fiel a qué? Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Y como te decía, este tema está basado en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo la encontramos en Lucas 15, 11 al 32. Josué, tú la tienes ahí para que todos la vean. La vamos a leer, pero nos vamos a centrar específicamente en ciertos versículos, pero la vamos a leer toda sé que es una parábola muy conocida para las personas que van a la iglesia, para los cristianos, pero de pronto hay una persona que no es muy amante de la lectura bíblica, quizás no la entienda, por eso hoy la vamos a escudriñar, la vamos a leer. Dice, Lucas 15, del versículo 11 al 32, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda el padre. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola, desde muy pequeña, siempre me la enseñaron dando un énfasis en el Padre amoroso, en el Padre que perdona a un hijo pródigo, a un hijo que se va lejos, que malgasta todo su dinero, que malgasta todas sus cosas, un hijo que le da dolor a su padre. Porque ¿qué padre, después de darle todo a su hijo a manos llenas, no se va a doler de que se vaya y de que le dé la espalda? Porque al alejarse se olvida de su padre, le da la espalda y prefiere ir a malgastarlo con rameras, a hacer cosas en contra de su padre. Siempre esa fue la enseñanza que yo recibí a través de esta parábola. Ese Padre amoroso que nos tomó en sus brazos, nos perdonó, dio su Hijo, envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran parábola y qué gran bendición. Y recuerda algo, y eso me hace sentir muy feliz, de la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Después de estar muertos, Él nos tomó en sus brazos y nos hizo entrar a la fiesta. Se olvidó de todo aquello que habíamos hecho y nos recibió en sus brazos. Gloria a Dios por esa parábola, gloria a Dios por esos mensajes, porque han sido mensajes que han edificado a mi vida y han edificado muchas vidas. Aquel que estaba perdido y que viene al Padre y Él extiende sus brazos y le recibe. Esto es una realidad. Pero hoy no quiero tratar eso. Ese es un tema muy hermoso, pero hoy no voy a tratar del Padre amoroso, sino voy a tratar de estos hermanos. Había un hijo pródigo y había un hijo fiel que nunca se apartó y que siempre estuvo con su padre. Ahí quizás tenían muchos empleados. De pronto esto habla quizás de una finca, de una hacienda, de algo muy grande, porque cuando él se encuentra lejos y está allí, quiere comer la comida de los cerdos, pero de pronto dice: ¿pero qué pasa acá? ¿Por qué yo he de comer la comida de los cerdos si sé que en la casa de mi padre hasta los empleados, hasta los sirvientes, todos tienen comida en abundancia? ¿Por qué yo voy a someterme a esto? Iré y le diré a mi padre: perdóname, Padre, te he fallado. ¿Qué vemos aquí? Un hijo arrepentido, un hijo que le falló a su padre, un hijo que vivió muchas cosas y que tocó fondo, pero que reaccionó, que dijo: no más, no voy a seguir aquí comiendo las algarrobas, las migajas, de pronto hasta lo que están comiendo los cerdos. No voy. No, reflexiono. Así es en la vida cristiana. Estamos porque el enemigo nos ofrece cosas hermosas, y cuando menos pensamos, estamos como el cerdo, con nuestra cabeza abajo, comiendo las algarrobas, comiendo con los cerdos.
Pero Dios en su misericordia nos llama, nos hace reflexionar y nos dice, ¿qué estoy haciendo acá? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Un día la escuchamos y este hombre un día vivió en una gran casa de abundancia, pero se fue y allí comía con los cerdos. En cambio, vemos al otro hermano, como se dice, en la otra esquina está el hermano fiel. Pero fiel, ¿por qué fiel? ¿Cómo podríamos describir esta fidelidad? Que nunca se fue del lado de su padre, que siempre estuvo allí, pero en verdad era leal a su padre, pero en verdad estaba allí con un corazón sincero, con un corazón de amor a su padre, que lo motivaba. Eso es lo que queremos tratar en este día. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién pudo ver a su padre y quién pudo entrar a la fiesta? El hijo pródigo. El hijo fiel no entró a la fiesta, se enojó, se molestó, se incomodó y no entró a la fiesta. Ahí el título de este tema. El hijo pródigo sí entró a la fiesta, disfrutó de todo lo que habían preparado para él. El otro no. ¿Qué quiero hacer y qué quería y qué me ha enseñado el Señor a través de esta parábola? A través de estos dos hermanos, trayéndolo al ámbito cristiano, al ámbito espiritual. Esto es una realidad que vivimos a diario. Muchas personas, allí están los hermanos fieles en la iglesia, que van todos los domingos, que son servidores. Allí están los grandes predicadores, ¿por qué no? Pero cuando viene ese hermano, ese hijo pródigo, ¿cómo lo recibimos? ¿Con qué ojos le vemos? ¿Con los ojos del Padre, con ojos de misericordia, o con los ojos del hermano que está allí amargado, que aunque fiel, que aunque nunca se alejó de allí, se molesta porque este que era muerto ha vuelto a regresar? ¿En cuál de los dos estás tú? Para llegar a disfrutar de esa fiesta que Jesús fue a preparar, para poder llegar a esas moradas, dice la palabra de Dios en Salmo 24, 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaños. Y lo leíamos anteriormente, Mateo 5:8, nuevamente lo vamos a ver. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso en esta parábola quiero estudiar a los dos hermanos, pero no una descripción, no que el uno era alto, que el uno era moreno, no, quiero describir su corazón, qué había en el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón, dice aquí Mateo, bienaventurados, doblemente bendecidos los de limpio corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios. No el que esté fiel, no el que no ha salido de la iglesia, no el que no ha fallado, no el que usa la falda más larga, no aquella mujer que tiene un aspecto de piedad, no, sino la de limpio corazón. Ahí nos dice Mateo, y luego el salmista nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Ese es el tema que quiero desarrollar en esta noche, así que por favor
como dice algún predicador, apriétense los cinturones y no se muevan de acá, porque esta palabra es de gran bendición. Sé que muchos hemos caído en el error de el hijo fiel y muchos hemos juzgado al hijo pródigo. Entonces vamos a tener cuidado y vamos, uno cuando para andar en integridad y en rectitud tiene que leer la palabra de Dios, porque dice la palabra, la misma palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para saber por dónde tienes que andar y cómo debes andar, debemos escudriñar la palabra, porque ella es la que nos alumbra el camino a seguir. ¿Qué pasaba acá en el corazón? ¿Por qué este hermano fiel no entró a la fiesta? ¿Por qué muchas personas no podemos entrar a la fiesta con el Señor y gozarnos del privilegio que es vivir una vida cristiana? ¿Por qué se nos torna esto como una obligación, como una carga? ¿Por qué no nos podemos deleitar? ¿Por qué no nos podemos como quitar todo peso? Como que sentimos una obligación, un peso, como que la vida cristiana es, uy, esto es tremendo, esto es difícil, esto es casi imposible. Y pues dice sí que la Biblia, esto es para valientes. Sí es para valientes, claro que sí, pero no es imposible, no es difícil. De pronto tú estás mal enfocado, estás como este hijo que fiel ahí, pero nunca disfrutó de las cosas. Míralo, vamos a estudiar al hijo fiel. Aquí en el versículo 28 de la parábola, dice que se enojó. Pero ¿por qué se enojó si su hermano se había ido? Aquí esta parábola no describe de más hermanos, dice que un hombre tenía 2 hijos. Su único hermano, ¿cómo no se va a alegrar de que su hermano llegue después de un tiempo? Porque en ese tiempo no había la tecnología de ahora, que uno puede a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de muchas redes sociales enterarse. Quizás no hablar, pero uno se entera, está bien, le ha ido bien, bueno, listo. Y entonces uno siente como paz en su corazón. No, en ese tiempo se fue lejos y muy seguramente él no volvió a saber de su hermano, su único hermano, el que quizás corrían, jugaban, compartían su niñez y su adolescencia, y se fue. Y en lugar de alegrarse, ¿qué hubo en el corazón de ese chico? Enojo. Entonces, ¿qué clase de corazón tenía este hermano? Este hermano mayor, este hermano fiel. Un corazón amargado, un corazón muy seguramente de avaricia. ¿Qué se pudo reflejar con esa actitud? Envidia, celos, resentimiento. Y si él estuviera disfrutando estas cosas, ¿por qué en su corazón estaba albergado todo eso? ¿Por qué? Ahora yo te pregunto a ti, esto no solamente sucede en la parábola del hijo pródigo. La palabra está escrita y está escrita con un propósito. Tú estás en la iglesia y tú piensas que por ir todos los 8 días ya obtuviste la santidad, ya tú puedes entrar a la fiesta. Pero resulta que no. Este hermano mayor, este hermano fiel, no entró a la fiesta porque se enojó contra su hermano, porque sintió envidia de su hermano, porque se molestó por un gesto de compasión del padre hacia su hermano. Miren lo que dice el verso 29. Y le hizo el reclamo a su padre y dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tremendo esto, tremenda esta palabra. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, podríamos decir, pero no es así. El fiel, el que nunca sale de la iglesia, el que está todos los domingos,
el que llega a primera hora, pero nunca ha disfrutado de los privilegios del Padre. Qué tremendo. Ese hombre nunca salió de allí, pero tampoco disfrutó los privilegios del papá. ¿Por qué no los disfrutaría? Porque él quería aparentarle a él. Porque él quería demostrarle una actitud de piedad. Eso está pasando actualmente. No disfrutamos de los privilegios que Dios nos ha dado. No disfrutamos del Espíritu Santo de Dios, de la paz que Él nos brinda. Él te dio una familia. Él te dio muchas cosas, una naturaleza, unos ríos, una sabiduría, muchos ingenieros, muchos arquitectos, para que hicieran mucha recreación. Y ahí está todo a tu alcance. Todo es tuyo, porque fue creado por Dios. Pero tú no lo has disfrutado porque no sales de la iglesia, porque crees que es la forma de agradar al Padre. Pero Él te puso todo ahí. Estaba la cantidad de becerros, la cantidad de ganado, la cantidad de ovejos. Tú eres el hijo y tú puedes acceder a ellos. O tú como padre, las cosas que tienes en la nevera, en la alacena, no llega tu hijo y abre con toda confianza y toma, porque él sabe que también le pertenece. Pero este hijo fiel estaba allí, pero ignoraba que todo eso era de él. Esto, la ignorancia, el ignorar la palabra de Dios, el ignorar tantas cosas, nos hace crear amargura en nuestro corazón y no nos permite disfrutar de las maravillas, de los privilegios, de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos dado otro concepto, pero conceptos humanos, conceptos erróneos, porque nos parece a nosotros, nos parece que las cosas son así y queremos establecerlos a otras personas y que todas esas personas se sujeten a nuestros preceptos, a nuestra opinión, a lo que nosotros deseamos que es así, a lo que nosotros nos parece que es así. Y cuando estas personas no se nos sujetan, empezamos a hacer lo de este hermano, de este hijo fiel. Empezamos a juzgar y empezamos a criticar a aquel que salió, a aquel que hizo, a aquel que no hizo, porque no está actuando de acuerdo a lo que a mí me parece. Qué error que se está cometiendo, pero es un error muy frecuente en la iglesia de hoy. Y por eso tú no disfrutas de los privilegios que Dios tiene para ti. Viene a mi memoria el cojo, un cojo allí en el templo de la Hermosa. No lo tenía y no lo tienes ahí, Josué, no lo había escrito en el sermón, pero son palabras que llegan a mi corazón y la quiero compartir. Ese cojo estaba ahí mucho tiempo y estaba en la puerta del templo de la Hermosa, a la entrada. Me pongo a ver en este cojo, él no podía disfrutar ni de lo de afuera, porque era un cojo, pero tampoco podía disfrutar de la presencia de Dios ni de las maravillas que habían allí dentro del templo, adentro, porque él nunca ni entró, pero tampoco estaba afuera, estaba en la puerta. ¿Cuántos años has pasado tú ahí en la puerta? ¿Cuántos años has estado ahí solamente como un religioso, pero no has disfrutado de esa llenura especial del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo llevas sin sumergirte en la presencia de Dios y vivir la vida cristiana como se debe vivir, con libertad? No con libertinaje, sino con libertad, con la seguridad y la paz de que tú eres un hijo de Dios
y que como hijo de Dios eres dueño y puedes disfrutar de todas las cosas que Él ha creado. Tú te has inventado una cantidad de cosas y quieres someter a otras personas a esas cosas que son inventos tuyos. Y entonces, ¿dónde queda la gracia de Dios? Tú quieres seguir viviendo con un pasado. ¿Y dónde queda la gracia de Dios? Eso es lo que quería tratar, y eso es lo que el Señor daba a mi vida y me hizo feliz y me hizo liberar mi corazón de tantas cosas, que por eso hoy lo quería compartir contigo. Este hermano mayor le dijo a su padre, le dijo aquí en la parte, le dijo, en el verso 29, le dice al padre, le hace un reclamo, le dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Le estaba diciendo, yo siempre he estado acá, yo soy perfecto. En otras palabras, palabras más, palabras menos, yo soy merecedor de esa bienvenida. Yo soy merecedor más que mi hermano. Yo sí lo merezco, él no lo merece. Estaba siendo sabio en su propia opinión, pero estaba ahí. Pero qué hombre tan falto de carácter. Siempre estuvo ahí, pero nunca fue capaz de coger un cabrito. Nunca fue capaz de invitar a sus amigos y disfrutar de ello. Entonces, ¿qué vio el padre? En cambio el otro tuvo carácter, se fue, la embarró, pero también tuvo el carácter de decir, la embarré. Voy a ir ante mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir, he pecado contra ti, perdóname. Se arrepintió y muy seguramente después de que cayó tan a fondo, después de que vio el lugar, el lodo donde le tocó revolcarse, claro, vino arrepentido y no va a volver allá. Pero este hombre fiel, este joven fiel, ¿cuántos años llevaba? ¿Cuántos ahí en la hacienda de su padre? Pero no podía disfrutar de esto y estaba albergando amargura en su corazón. Quizás él también deseó la parte de su herencia, pero por disimular ante su padre, se hacía pasar por religioso, le demostraba, oh, es que yo sí soy mejor que mi hermano, pero en su propia opinión. Y eso está mal. Y así mismo también hoy en día lo vemos. Muchos somos, en nuestra propia opinión, somos sabios. Si es en cuanto a nosotros, creemos que todo está bien, que estamos actuando de la mejor forma y que todos deben actuar como yo lo estoy haciendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Proverbios 7:3, Proverbios 3, versículos 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú derramas tu corazón a Dios y dices, yo necesito buscar de Dios, cuando tú te acercas y escudriñas la palabra de Dios, con ese sentimiento, con ese corazón dispuesto de aprender, el Espíritu Santo viene a tu vida y el Espíritu Santo transforma tu vida. Y entonces tú dices, ay, la estoy embarrando acá. Ay, por aquí no es. Pero cuando tú eres sabio en tu propia opinión, escudriñas todos los versículos que mal utilizados
solamente vas a ciertos textos para justificar ciertas acciones. Pero esa no es la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios es revelación divina. Y para que tú tengas esa revelación divina, tienes que hacerlo con un corazón limpio, dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a escuchar revelación de lo alto. Seguimos con este hermano. Entonces vino y le juzgó a su hermano y le dijo al padre, mi hermano se había ido, malgastó todo su dinero con rameras. Al venir acá, o sea, le hizo una descripción rápida a su padre. Él no merecía, mire, malgastó tu dinero. Te hizo bajar tu patrimonio, atentó contra tu patrimonio. Sin embargo, viene y tú le das semejante bienvenida. Cuando él mira todo lo que hizo, le describió sin número de cosas. Y tú le recibes. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Qué había en el corazón del hermano fiel? Juzgar. Mira todo lo que ha hecho. Eso también pasa en la iglesia de hoy. Llega ese hermano, llega esa persona y tú no le recibes con brazos de amor. Aunque tú siempre hayas estado en la iglesia, tú dices, uy, pero ¿cómo así? Claro, si este hermano hubiera llegado y de pronto lo acomodan ahí, bueno, mira, joven, tú la embarraste, en cambio tu hermano ha sido fiel aquí, entonces lo ponen al servicio tuyo, yo creo que tú sacas pecho y tú dices, excelente. Pero como el padre no hizo eso, sino le hizo una gran bienvenida, le tomó en sus brazos, le abrió sus brazos y le recibió con brazos de amor, eso te incomodó, te molestó, eso te hirió. Así pasa, ese hermano pródigo, ese hijo pródigo, llegó a la iglesia, le recibieron y el Padre se glorificó en su vida y grandes cosas, y ese hijo pródigo al poco tiempo está ministrando, al poco tiempo lo vemos bendecido porque el Padre le trajo el anillo, le trajo el mejor vestido, el mejor traje, le bendijo espiritual y materialmente. Pero ¿por qué tuvo acceso este hijo a todo eso? Parece injusto, parece ilógico, pero no es ni injusto, no es ni ilógico, sino que él vino con un corazón arrepentido, vino ahí. Y después de haberla embarrado, después de haber tocado fondo, viene arrepentido y dice, no volveré allá. Y es que así somos nosotros cuando hemos cometido, porque todos hemos cometido pecado. Yo últimamente y a partir de la pandemia he escudriñado más la palabra de Dios, más que en otros tiempos, y he leído y no he visto que haya un pecado que sea superior a otro, que si tú pecaste esto, ya, te embarraste para el infierno. Pero si tú solamente has mentido, si tú solamente has sido irrespetuoso con tus padres, si tú solamente de pronto has ultrajado al hermano, pero tú no has hecho grandes pecados, así que fomenten un escándalo y que de pronto nos dañen la hoja de vida, por decirlo así, no hay problema. Entonces, así sí puede seguir. No, pecado es pecado. Y lo importante es llegar al Señor, arrepentirnos y no volver a pecar. Decía el salmista, decía David, mientras callé, ahí
estaban cada día más débiles porque él había callado, porque había algo en su corazón y él no lo quería sacar porque la había embarrado. Y él quería seguir como con ese secreto ahí. Y quería callar y quería callar. Pero cuando él se decidió a confesar sus pecados, fue libre. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Dios. Porque él sabía que la confianza no estaba en los hombres. De nada servía que la aparentara y que la gente lo tuviera en alta estima y que la gente tuviera el mejor concepto de él. Si él sabía que le estaba mintiendo a Dios y se estaba mintiendo a él mismo, porque nada oculto hay para el Señor. Nosotros ignorantemente podemos hacer muchas cosas en el secreto, muchas cosas en la oscuridad, y luego salir con manos aparentes, limpias, sonreírle a la gente, sonreírle a todos y demostrarle algo muy diferente a lo que vivimos puertas adentro. Pero ¿a quién cuando tú haces eso? Cuando tú tienes una actitud de esas, ¿a quién estás agradando? ¿A la gente o estás agradando a la gente, pero estás desagradando a Dios porque estás engañándote a ti mismo y queriendo erróneamente engañar a Dios? Ten cuidado con eso. Bueno, seguimos aquí. El hermano fiel, no hizo más que juzgar a su hermano delante de su padre, describirle cantidad de cosas que había hecho. Pero aquí Mateo 7:1 dice algo muy importante para que tengamos cuidado. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que aunque juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces hemos pasado como aquí lo describe? Es una palabra fuerte, pero es una palabra muy común. Hipócrita. ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas? Y queremos que otras personas sean transformadas y nosotros no hemos empezado a fomentar el cambio. El cambio tiene que empezar por nosotros, pero nosotros queremos imponer. Y es que yo no tengo por qué imponer, porque la palabra de Dios es una sola. Por eso decía al comienzo, yo tengo que hablar de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y ella es la que hace y tiene que hacer el efecto en tu vida. No soy yo, es la palabra de Dios la que limpia, la que restaura, la que bendice, la que edifica. Cuando tú hablas guiado por el Espíritu Santo de Dios, palabra de Dios, esa palabra, por fuerte que sea, va a contristar el corazón y va a fomentar un cambio en la persona. Otra característica que vemos aquí de ese hermano fiel, de ese hijo mayor, es que no amaba a su hermano. No lo amaba. Quizás ahí no diga en esta parábola, y no amaba a su hermano y por eso se molestó y se incomodó. No hay necesidad, pero la actitud lo delata. Esa actitud de molestia, esa actitud de incomodidad, esa actitud de arrogancia, de no querer entrar a la fiesta, a compartir con su hermano, a darle la bienvenida, demuestra que no había amor en él. Entonces, ¿qué clase de hermano, qué clase de hijo era este joven supuestamente fiel? Era un hombre muy rencoroso y no amaba a su hermano. ¿Y por qué no lo amaba? Quizás porque
dio dolor a su padre cuando él se fue, cuando él le pidió, trajo dolor a su padre. Quizás él le vio muchas veces llorar por la ausencia de su hermano, de ese hijo menor. Su padre sufrió. Pero ¿quién era él para juzgarle? ¿Quién era él? Así como tenía un padre, también tenía a su hermano con el cual había compartido muchas cosas. ¿Cómo es posible que se lo saque de su corazón y deje de amarlo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué clase de joven era este? Por Dios, si yo tengo varios hermanos y si uno de mis hermanos se aleja y se va y que yo sé que está bien, pues yo me alegro, pero si sé que de pronto le está yendo mal, para mí me entristece porque es un miembro de mi familia. Eso crea dolor en mí. Pero ¿qué clase de hermano mayor era este? No amaba a su hermano. Y pues tremendo porque así también pasa en la iglesia, así también pasa en la vida cristiana. Mira, tú puedes estar todos los domingos, todos los días en la iglesia. Tú puedes ayunar, tú puedes leer. Gloria a Dios por todo eso. Pero tienes que tener un corazón dispuesto, un corazón limpio. Si tienes amargura en tu corazón, nada de eso va a hacer efecto. Porque esa raíz de amargura no te permite disfrutar de esta plenitud de la presencia de Dios. Esa amargura que hay, esas oraciones no han subido más porque están ahí. Has dejado brotar una raíz de amargura y eso está robándote la bendición. Y esa oración no se ha convertido sino en algo religioso, y ese ayuno no se ha convertido sino en aguantar hambre, porque de ahí, del techo de tu casa no ha pasado, del techo de ese templo no ha pasado, porque has dejado nacer una raíz de amargura. El otro día leía en un texto, la raíz no se ve, la raíz profundiza, la raíz vemos en un prado, en un terreno, la raíz va hacia abajo, tú no la ves, pero tú ves el árbol, y de acuerdo a la raíz es el árbol. Si esa raíz está ahí como débil y todo, el árbol se va a reflejar, en el árbol se va a reflejar, la raíz va hacia abajo, el árbol va hacia arriba, pero cuando dan los frutos es cuando te vas a dar cuenta qué clase de raíz había hacia abajo. Y esos son los frutos, y aquí podemos ver qué clase de raíz había en este joven. Cuando se empezaron a ver los frutos, ¿qué había en él? Había orgullo, había avaricia, había desamor, había envidia, habían celos, había amargura, porque nunca pudo disfrutar de las cosas de su padre cuando todo lo tuvo a mano, pero su amargura se lo impidió. No pudo ver lo que el padre tenía. Y no amaba a su hermano. Y dice la palabra de Dios, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es una prueba de que Dios está en ti. Esa es una prueba de que en verdad eres un cristiano genuino. El amor que tú tengas por tu hermano. Este no era un buen hermano. Este no es un cristiano genuino. Medita en esta noche, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Amas a tu hermano? ¿Te gozas con las bendiciones de tu hermano? ¿Te gozas con los triunfos de tu hermano? ¿O le estás juzgando? Le estás diciendo, este no es merecedor, este la embarró, este me hizo, este me hirió, este me robó el cariño de mi padre, este malgastó, este se acostó con rameras, este fornicó, este adulteró, este no es digno de volver a mi casa, no es digno.
Tú le estás juzgando, pero el Padre está diciendo, si es digno, este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Ese es nuestro Padre. Ese es el Padre que nos espera con sus brazos abiertos. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Te estás convirtiendo en un fariseo más. ¿Qué dices en tu propia opinión? Yo sí soy cristiano, soy excelente. Yo siempre he estado aquí en la iglesia. Yo siempre he estado acá. Yo siempre estoy orando. Yo siempre estoy ayunando. Yo siempre hago esto. Yo siempre hago lo otro. Yo no estoy pecando. Él no es merecedor de que le hagan una fiesta. Él no es merecedor del perdón. ¿Quién eres tú para decir quién es merecedor y quién no es merecedor? ¿Cuántas veces tú le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces simplemente que has sido astuto y lo has hecho, pero de puertas hacia adentro? Ahí has convencido a todos los demás trabajadores de esta gran hacienda, pero al Padre no le puedes engañar. Por eso los frutos se han visto hoy en día. Por eso los frutos que estás recogiendo hoy no son los frutos que tú querías recoger, porque en tu corazón no hay un amor genuino, no hay un amor de verdad. Le has mentido a todos, pero a Dios no le puedes mentir. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con juzgar a tu hermano. Ten cuidado. No eres tú digno de juzgar a tu hermano, porque en tu corazón no hay otra cosa que amargura, que resentimiento, que envidia. Esto suele suceder muy a menudo. Y has perdido tantas bendiciones por hacerte. Dice Salmo, en el Salmo 1, no lo tengo aquí, pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Medita en la palabra, medita, disfruta de las maravillas de Dios. No te sientes en las sillas de los escarnecedores. Mira que cuando tú no te sientas allí, estás siendo doblemente bendecido, porque lo dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, doblemente bendecido. Y en cambio aquel que está juzgando a toda hora, dice Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. Hoy quizás tú tienes el poder. Hoy quizás tú tienes la autoridad. Pero mañana, ¿qué frutos vas a dar? ¿Con qué medida te van a medir? ¿Con la que hoy estás midiendo a aquellos que estás señalando? Cuida tu boca de proferir palabras que juzguen. Dios nos llamó para ser instrumentos en sus manos. Nos dijo, id. O sea, que llevemos el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero Él no dijo, id por todo el mundo y mira y juzga y tú me dices si este sirve o este no sirve. Tú me ayudas a escoger a cuáles les voy a dar salvación y a cuáles no. No, Él no dijo eso, y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Y una forma de predicar el evangelio, la forma más verosímil, la forma más verídica, es a través de tu testimonio. Porque es muy hermoso que tú prediques, que tú seas una persona muy elocuente, que sepas muchos versículos, pero si no vives lo que estás predicando, te conviertes en un mentiroso y puedes ser piedra de tropiezo
para que el débil en la fe de pronto caiga. Porque dicen, mire, pero si él, el santo, el ungido, cayó, ¿cómo es posible? Todo esto quizás no es cierto. Entonces, seamos más prontos para oír. Es muy contradictorio. Este tema lo había hablado con alguien y le decía, ¿cuál de los dos hermanos tiene más carácter? ¿Cuál de los dos entró a la fiesta y cuál no? Pero me decía, es muy contradictorio y casi injusto. Pero no es injusto. Es que cuando tú tienes una apariencia religiosa, es que cuando tú te crees sabio en tu propia opinión, crees hacer las cosas muy bien. Pero es que a Dios no llegamos por obras, a Dios llegamos con un corazón limpio, con un corazón sincero. A Dios debemos acercarnos con un corazón limpio y sincero. La Biblia nos describe una historia muy bonita ya en Crónicas de David y de Saúl. Saúl fue un rey que quiso con sus obras agradar al pueblo. Contrario a David, David quiso agradar a Dios siempre. Y ese fue su lema. Aún siendo ungido, sabiendo que él era el rey de Israel, nunca levantó su mano contra Saúl. Y eso que Saúl estaba siendo injusto muchas veces contra él, injustamente. Le perseguía, le puso trampas, le hizo muchas cosas. Y él sabiendo que era el rey, yo lo voy a acabar. Finalmente ya me ungieron, yo ya tengo el reinado es mío. Pero no, él no tomó venganza con sus manos, sino que todo se lo dejó al Señor y supo esperar en Dios y Dios le recompensó más adelante. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Esa es la diferencia entre el hijo fiel y el hijo pródigo. El hijo pródigo vivió tantas cosas, tantos desiertos tuvo que pasar, que él tuvo de esta manera, fue preparado y apto para poder entrar a esa fiesta, porque tenía un corazón de misericordia. En cambio el otro joven nunca salió de allí, todo lo tuvo a manos llenas. Que no los disfrutó, ya es cuestión de él, por amargado, por aburrido, por religioso, por fariseo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a reconocer nuestros errores, a poder llegar ante el Señor con un corazón arrepentido y decirle, Señor, perdónanos, poder confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos haga fuertes, nos fortalezca para no volver atrás. Porque el pecado deja muchas secuelas, el pecado deja consecuencias. Con esto no quiero decir, sí, es que el hijo pródigo, entonces puedes ir y revolcarte, listo, hazlo, que hay un Dios misericordioso. No, nunca he querido decir esto, no quiero hacerle apología al pecado, claro que no, porque es que hay unas consecuencias y unas consecuencias desastrosas. Hay consecuencias, hay secuelas que quedan y son dolorosas. Entonces ten cuidado de no pasar por allí. Ese hijo pródigo tuvo que comer la comida de los cerdos. Cuánta hambre, cuánta necesidad pasó. Tú no tienes necesidad de llegar hasta allá, de tocar fondo. No lo hagas. Pero si estás ahí en la hacienda, estás ahí en la casa, estás ahí en la fiesta con el Padre, disfruta de los privilegios de Dios. No pierdas tu tiempo en cosas innecesarias, juzgando y albergando cosas en tu corazón. Ese era el mensaje que Dios tenía para ti a través de mí.
Y espero haya sido de bendición, espero bendiga y edifique tu vida. Y de igual forma, si es de bendición para tu vida, pues compártelo. Compártelo para que otros puedan ser bendecidos. Quiero en esta hora orar, darle gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra. Pero también quiero orar por aquellas personas que están pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo que no entendemos. Y hay tantas cosas que no las entendemos. Hay personas que nos escriben y nos preguntan, estoy pasando X, Y problema. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Algunas veces es consecuencia de nuestras malas decisiones, pero hay otras cosas que no sabemos. Solo sabemos que Dios tiene control de todo y que luego de una noche oscura viene un gran día, un día de resplandor. Mira que cuando en el día va a ser un sol fuerte y soleado, las mañanas y las noches son demasiado frío. Entre más fuerte sea la tormenta que estás atravesando, la victoria va a ser más grande. Eso ten la seguridad. Ten la seguridad que Dios tiene el control de todo. Así que ánimo, Dios tiene el control. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de bendición, por el privilegio que me das de compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque puedo ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Te doy muchas gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque aunque un día fui, Señor, esa hija pródiga, tú me recibiste en tu seno, tú con brazos abiertos me acogiste. Y aunque muchos juzgaban y muchos me han juzgado, tú con amor eterno me has amado. Gracias, Dios, gracias por tu misericordia, porque hoy sé y puedo declarar que soy una hija tuya y soy heredera de la gracia y de todas las bendiciones que tú tienes para mí. Gracias, Señor amado, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque gracias a ello tú me has dado libertad. Gracias, Señor, porque a través de lo que he vivido también he aprendido a tener misericordia y a entender a otros y poder ser ese instrumento útil para levantar, ayudar y restaurar muchas vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo y nos permites pasar por desiertos, pero esos desiertos nos han hecho más fuertes. Tu palabra se cumple en mi vida, en mi debilidad. Tú te perfeccionas. Gracias, Señor, porque esto es evidente en mi vida. Te doy gracias. Te pido por las familias que están enfrentando un tiempo difícil. Te pido por las familias que han perdido un ser querido, Señor. Da paz a su corazón y llena todo vacío. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro consolador. Tú sabes el porqué de las cosas, Señor. Hoy no lo entiendo, un día lo sabremos. Pero mientras tanto yo te pido, Señor, restaura, da aliento, fortaleza a aquel varón que ha quedado solo. Ayúdalo, Señor. Tómalo en sus brazos y hazle entender que no está solo, que tú le amas y que esa mujer está disfrutando de las maravillas, de las moradas que tú fuiste a preparar. Fortalece aquellas vidas que han perdido un ser querido. Fortalece aquellas familias que tienen un ser enfermo, un ser querido en una clínica. Señor, en el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad, de restauración, de fortaleza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Te bendigo. El próximo jueves, con la ayuda de Dios, estará aquí mi esposo con esos temas que han bendecido tanto las vidas, con su teología profunda. Una teología, una sabiduría que Dios le ha dado para discernir y escudriñar la palabra de Dios, y que ha servido a muchas personas para contestar muchas inquietudes
que se han tenido. Dios les bendiga, bendiciones. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.